tarde A24, bienvenidos a MMB. Ya estamos arrancando con todo. Esta imagen, de la cual habíamos hablado ya hace varios días, ¿no? De que esto se venía en las calles, la efervescencia en las calles, básicamente por los reclamos por más planes sociales frente a la aceleración de la inflación en el arranque de este 2022. Y en medio de la interna oficial, porque atención, ahora vamos a contar, analiza el gobierno medidas de emergencia para tratar de compensar la licuación inflacionaria de este arranque del año, estos primeros 3 meses, que es muy grande y prácticamente imposible de compensar. Y al mismo tiempo, las advertencias que llegan desde Washington al gobierno, en medio de la interna entre Alberto Fernández y Cristina por el rumbo, la advertencia de que hay que aplicar el programa acordado con el FMI porque los riesgos son extraordinariamente altos. Voy a ir al móvil, porque ahí está habiendo mucho movimiento. Veo en el móvil, está Marcelo Padovani en este momento en uno de los móviles de A24. Marcelo. Hola Maxi, ¿cómo estás Maxi? Buenas tardes. Mirá lo que pasó acá, mirá. Ustedes deben conocer, esta es la subida de la autopista 25 de Mayo y lo que estás viendo es la infantería y la policía motorizada que ha despejado, podemos decir, el intento o ha dispersado o ha impedido el intento de los piqueteros de cortar la autopista 25 de Mayo. Lo lograron por unos minutos, pero tuvieron que retroceder y acá está la policía cuidando de que no vuelvan a ocurrir, no vuelvan para este lado. Mira, eso que estás viendo también es la infantería que va, para que ustedes se ubiquen, Maxi, hacia el lado del obelisco. ¿Qué pasó? Bueno, intentaron cortar, como digo, la autopista 25 de Mayo, la desconcentración, o no lo sabemos, pero lo cierto es que subieron a la autopista, generaron un caos tremendo. La infantería hizo un par de filas de, bueno, sí, de policías para evitar que siguieran y lo logró. Los piqueteros no pudieron avanzar. Lo que está viendo es Carlos Calvo, ¿no? Si no me equivoco, es Carlos Calvo y 9 de julio. Allí hay un carro hidrante, un camión de la policía, pero el resto de la policía está acá, acá atrás nuestro, y allá estás viendo cómo avanza por el otro lado de la 9 de julio hacia el lado del obelisco, es decir, hacia el lado de la Campe, Maxi. Bien, ahí volvemos en cualquier momento. Marcelo, vemos las imágenes, ¿no? Tanto las imágenes en el centro porteño, las imágenes en la autopista. Y vamos a arrancar poniendo el eje de lo que está sucediendo en este momento en la calle y la pulseada que hay por el control de la calle, ¿no? No solamente por lo que está sucediendo con movimientos piqueteros, ahora vamos a ver, básicamente alineados con la izquierda, sino con la advertencia que hizo Juan Grabois, que maneja movimientos sociales alineados con el kirchnerismo, de que a la tarde iba a pasar a saludar. Y la pregunta si esa es una advertencia más de un sector del kirchnerismo presionando al gobierno por medidas de urgencia en la coyuntura para compensar la aceleración inflacionaria. Estoy viendo en el móvil, ayúdenme un poquito desde la producción, por favor. Ahora voy a arrancar y voy a mostrar los números, pero ¿qué es este avance de la policía? ¿Qué móvil está ahí y dónde es exactamente? Eso es en el centro. Ahí en ese móvil está Independencia y 9 de julio. Ahí estamos viendo que está avanzando la Guardia de Infantería para poner de alguna manera una organización en el avance de los movimientos sociales. Sí, ahora hay 2 contrapuntos. Por un lado está el tema de la autopista. Antes intentaron tomar la autopista 25 de Mayo, lo lograron por un instante. La policía tuvo que entrar como para evitar que eso pase. Y hay otro punto de conflicto que tiene que ver con que ayer intentaron bloquear desde el gobierno de la ciudad, que es el que maneja la policía en este tipo de manifestaciones, intentaron bloquear el acampe. Esto obviamente no pudieron hacerlo. Lo que están tratando de negociar a esta hora es que por lo menos, si el acampe se mantiene, cosa que las agrupaciones dijeron se mantiene hasta mañana al mediodía, que por lo menos liberen el Metrobús, que es la arteria central para conectar el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que está planteando la policía de la ciudad de Buenos Aires y están negociando es la posibilidad de que liberen los carriles del Metrobús. Atención con esto porque, de nuevo, la policía se está movilizando y lo que están buscando es
Ok, van a quedarse acampando acá con un reclamo hacia el gobierno nacional, perfecto, pero liberen el Metrobús. Y lo que estamos viendo son los movimientos en torno a la posibilidad de que liberen justamente esos carriles. Bien, dejo ahí en alerta, están viendo ahí todos los monitores desde la producción, dejo en alerta cuando hay un móvil llamándonos, vamos directamente hacia ahí. Estoy contando un poco qué está sucediendo. Fíjense, en la Argentina hay un nuevo piso de la pobreza. Los datos que dio a conocer ayer el INDEC de pobreza en la Argentina marcan 37,3% la pobreza total país. Son 17 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza en la Argentina. Y a su vez, hay de estos 17 millones de personas, hay 3,6 millones de personas que viven en la indigencia. Ni siquiera pueden comprar una canasta básica de alimentos para desarrollar una actividad física moderada. Así es la definición del INDEC. Es decir, que hay 8% de la población directamente sumergida bajo la línea de indigencia. Esto marca un piso muy alto, un nuevo piso muy alto para la pobreza en la Argentina, que en otras oportunidades se ha disparado también a niveles incluso mayores, pero después rápidamente bajó. Y lo que estamos viendo acá es que, fíjense, Macri termina su gobierno y pierde la reelección justamente porque tenía una pobreza del 35,5% el segundo semestre del 2019. La pobreza se dispara con la pandemia y la cuarentena del 2020, el derrumbe de la economía, primero al 40,9% en el primer semestre del 2020, después al 42%, el pico en el segundo semestre de 2020, el impacto pleno de la pandemia y la cuarentena, y después empieza levemente a descender, y desciende a este 37%, 37,3%, en el segundo semestre del 2021. Pero claro, este es un nuevo piso, porque ¿por qué desciende la pobreza en el segundo semestre del año pasado? Porque se recupera el empleo pospandemia, se crean gran cantidad de puestos de trabajo que se habían perdido el año anterior, porque hay en el segundo semestre aumentos salariales que empiezan a recuperar el salario respecto a lo que había sido en el primer semestre del año pasado, y porque hay entre agosto y noviembre una estabilización de la inflación, entre comillas, estabilización, alrededor del 3% promedio en esos 4 meses. Por eso la pobreza baja hasta el 37%. Pero no baja más. Es decir, ese es el nuevo piso de la pobreza, porque ese fue el momento donde recuperaste empleo, pudiste recuperar algo de salario real en esos meses y efectivamente pudiste estabilizar en el 3% la inflación. ¿Qué está pasando este año? Que nuevamente se dispara la inflación, la disparada en particular de los precios de los alimentos. Hay un descongelamiento de tarifas públicas en el Gran Buenos Aires, luz y gas desde marzo, está eso en la canasta de la pobreza, además de descongelamiento de otros rubros, por ejemplo, el tema combustibles. Y atención, porque jubilaciones, AUH y salarios quedan muy, pero muy atrás en el primer trimestre del año, muy, pero muy atrás de la aceleración inflacionaria. De hecho, nosotros ya hemos mostrado estos números. En el primer trimestre del año, la inflación, si en marzo da 6%, va a ser 15,3% en el primer trimestre, y el aumento de jubilaciones y AUH ha sido del 12,3% en los 3 primeros meses del año. Pero atención que con ese 12,3% tienen que tirar hasta mayo jubilados y AUH, porque recién en junio viene el próximo aumento. La canasta alimentos, primeros 3 meses del año, en el Gran Buenos Aires va a tener un piso del 24%, duplicando los aumentos de la AUH en el primer trimestre. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento en la interna oficial. Ahora van a ver al ministro del Interior, Guado de Pedro, de la Cámpora,
línea directa con Cristina, diciendo que están discutiendo ahora no ya la discusión grande del FMI y demás, sino de las medidas de emergencia en este momento para tratar de compensar a distintos sectores con el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, miren de nuevo estos datos, el gráfico siguiente, viendo cómo han quedado las jubilaciones frente, este lo tenemos que poner de grande, no se ve nada ahí, cómo han quedado las jubilaciones frente a la inflación. En el primer trimestre tienen aumento de 12,3% las jubilaciones, la inflación está corriendo arriba del 15%, pero como hasta mayo van a seguir solo con este aumento del 15% los jubilados, bueno, en mayo vamos a tener, perdón, de solo 12,3% los jubilados, vamos a tener que en mayo la inflación, si se logra desacelerar en abril y mayo al 4%, la inflación va a estar en el casi 25% acumulado los primeros 5 meses del año y los jubilados van a estar con un aumento en los primeros 5 meses del año de solo el 12,3%. ¿Se entiende? La mitad de la inflación. Es una licuación feroz de las jubilaciones. En el caso de la UH es todavía peor. Comparemos la asignación universal por hijo comparada con la canasta alimentaria. Bueno, 3 primeros meses, el aumento de marzo, 12,3% de la UH. El aumento de precios en el primer trimestre de alimentos, medido por el INDEC en Gran Buenos Aires, está en el 24%. Es decir, ya está duplicando el aumento. Y a mayo esto va a seguir aumentando, va a estar muy arriba del, no sé, 30%, 35% de aumento de alimentos los primeros 5 meses del año. Y los que perciben la asignación universal por hijo van a tener un aumento, si no hay una compensación en abril, de solo 12%. Licuación feroz de todos los planes sociales. Ahora va a contar Claudio Zlotnik la discusión que hay interna dentro del gobierno, Claudio, por qué se hace con las medidas de emergencia para tratar de compensar la caída de ingresos reales de todos, ¿no? De jubilados, de AUH y de salarios. Bueno, por lo menos hoy el gobierno, a través de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, oficializó que habrá un bono para jubilados. Lo que se está evaluando en este momento es el monto de ese bono, ahora vamos a ver en las placas, digamos, qué es lo que se está analizando, y el universo, o sea, a quién van a beneficiar, a qué jubilados, si solamente a los de la mínima, si van a incluir justamente a los beneficiarios de la AUH. Lo que se sabe es que el bono, o la información que tenemos es que sería de hasta 8.000 pesos, eso es lo que está circulando en el gabinete económico. Algunos creen que debería ser un poco más alto. Cuando digo algunos me refiero al ala política del gobierno, al kirchnerismo, que debería llegar a 10.000 pesos. Lo que el gobierno está viendo en este momento es cuánto cierra la inflación de marzo, porque el mensaje político que quieren dar es que los jubilados, por lo menos de la mínima, no pierden justamente la carrera contra la inflación en este primer trimestre del año, marzo sobre todo, con una suba espectacular de los precios. Lo que está definido es que este bono se va a cobrar en abril, pero atención porque todavía no está la fecha. Abril ya es la semana que viene y los haberes jubilatorios se cobran a partir de la semana que viene, pero este bono todavía, como no está definido, tampoco tiene fecha. Y todavía no está definido lo que te decía, el universo, si solamente va a ser para los de la mínima o van a cobrar también todos los jubilados. Y hay una propuesta en el Gabinete Económico para que si cobran todos los jubilados, no cobren todos iguales. Que, por ejemplo, cobren 5.000 pesos los que tienen jubilaciones más allá de 2 jubilaciones mínimas como haber mensual, y de 8.000 pesos los jubilados de la mínima, mínima y medio, para hablar de unos 45.000 pesos mensuales. Bueno, atención, porque el gobierno, mientras tiene esto, y decíamos que era una imagen que se iba a repetir en la calle. Acá está Toti Flores, gracias Toti por venir. Ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando, digamos, con la realidad de la pobreza, ¿no? Y sobre todo con la recuperación del empleo. El desempleo ha bajado del 7%, pero la evidencia clara de que tenés más empleados pobres, digamos. Es decir, que tienen el empleo, tanto en blanco como informal, pero no logran salir de la línea de la pobreza. Porque ha habido una caída fenomenal en los últimos 4 años del salario real, de los ingresos reales, porque la inflación se come todo, licúa totalmente los ingresos. El gobierno decía está
entre dos espadas, o entre la espada y la pared, como quieran llamarlo, que es qué, o quién es quién, entre la interna con Cristina y la Cámpora por el rumbo y entre el FMI que vuelve a advertir desde Washington, esto acaba de llegar desde Washington en la conferencia de los jueves, el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, advirtiendo al gobierno que ahora hay que aplicar el programa económico. A ver si tenemos ahí las definiciones del vocero del FMI. Atención porque son definiciones fuertes en las cuales le advierte al gobierno que ahora hay que aplicar el programa económico. Hay riesgos excepcionalmente altos, pero creemos que el programa tiene objetivos pragmáticos y realistas. Si se implementan, podrán lograr los objetivos. Y después dejan claro que ahora el tema es la implementación del programa. Dice el vocero del FMI, esto acaba de llegar desde Washington. Lo que importa sobre todo es la implementación. Como dijo Churchill, estamos en el final del comienzo. Es decir, le está advirtiendo al gobierno, bueno, ahora... antes de estar discutiendo si cambiamos todo el programa, si van para otro lado, si en medio de la interna oficial van a otro rumbo, lo principal es la implementación del programa. Recientemente, hace una semana, se firmó menos de una semana en el directorio del FMI el acuerdo y la política económica, la nueva política económica acordada con el Fondo Monetario. Lo que no hubo fue una definición, digamos, respecto del Fondo Monetario, qué opinión tenían de este nuevo bono que se está justamente analizando, que ya está prácticamente oficializado, por qué no lo dijeron nada y por qué no está ni el monto, ni el universo, ni el gasto que va a implicar. Pero lo que está claro es que el acuerdo con el fondo, digamos, desincentivaba, digamos, por no decir prohibía, dar digamos, un bono a los jubilados que está fuera de lo que se firmó hace una semana nada más. Sí, yo no sé si directamente prohíbe, ahora vamos a hablarlo con Pablo Boldini y con Carlos Fara, lo que está claro es que tenés que consultarlo con Washington, porque eso está explícito entre las condiciones del acuerdo. Ayúdenme un poquito a ver cómo vamos móvil por móvil y ya voy con Toti Flores. Cuéntenme quién está pidiendo y levantando la mano en los móviles. Diego de Nicolás en el Ministerio de Desarrollo Social. Diego, ¿cómo estás? Vamos a Marcelo Padovani, que está... ¿Dónde está Marcelo? Maxi, bueno, autopista 25 de mayo. Ahí queríamos ver qué está pasando en la autopista. Calvo. Marcelo. Estamos en Carlos Calvo, Maxi. Nos vinimos aquí siguiendo a la policía que ha bajado, porque bajó la policía de la subida a la 25 de mayo para precisamente permitir que el tránsito fluya. Porque recordemos, Maxi, que los piqueteros subieron por ahí, por el plano que te está mostrando ahora Marcelo Moreno. Bajó la policía y ahora el tránsito y la autopista están fluidos. ¿Pero qué hizo la policía? Se pasó para acá, mirá, para el centro de la 9 de julio. Están los carriles centrales de la 9 de julio, los vehículos de la policía y la infantería está acá, haciendo un cordón. ¿Para qué es esto, Maxi? Bueno, para evitar que se interrumpa el tránsito en los alrededores, porque el tránsito ya está interrumpidísimo, ¿no? Desde el Ministerio de Desarrollo Social para acá está completamente intransitable esta zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Marcelo, gracias. Fíjense lo que decía el ministro del Interior, Guado de Pedro, justamente con lo que hablamos, ¿no? La discusión esta, si medidas de urgencia o cómo compensar la licuación de salarios, AUH y jubilaciones. El poder adquisitivo entre el 2013 y el 2015 se ganó porque siempre el salario le ganaba la inflación. Así como el Fondo Monetario generó una discusión dentro del frente de todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando donde no hay coincidencias, ¿no? Nosotros vemos con mucha preocupación y entendemos que hay que encontrar una forma para garantizarles que los salarios siempre le ganen a la inflación, ya sea con políticas activas,
en función del salario o con políticas mucho más contundentes en las cadenas de valores que están generando distorsiones. Bueno, está Guado de Pedro reconociendo que no solamente hay una discusión sobre el rumbo con el FMI, es decir, con lo que acordó el gobierno con el FMI, sino también una discusión respecto al impacto que tiene la inflación en distintos sectores y si hay posibilidad de compensarlos o no. ¿Qué está pasando, Toti, en la calle? Vos venís de La Matanza, trabajás y haces mucha actividad social ahí en la Matanza. ¿Qué está pasando con la inflación y lo que muestran por un lado las estadísticas del INDEC y lo que pasa en la calle? Mirá, estamos en una situación muy difícil para la gente porque hay ciertos prejuicios muchas veces con relación a lo que pasa ahí abajo, es decir, que las ayudas sociales alcanzan como para mantener una familia y que si tenés 2 o 3 programas en una familia alcanza, y la verdad que no alcanza. Y eso también es una entrada fija que tiene la familia y te dicen que no le afecta la suba de tarifa porque están colgados de la luz, es decir, muchos prejuicios que lo rompe cuando hay inflación. La inflación es el gran tarifazo contra los pobres. Ahí, ¿por qué? Porque lo que alcanza en esos lugares solamente para mantenerse, para comer, para más o menos subsistir. Hay una política de sobrevivencia con la ayuda social. Y eso es lo que se quiebra cuando hay una alta inflación. Estos números significan que hay muchas familias que no le alcanza para comer. Y se verifica ahora con la pandemia. Yo he visto llegar a los comedores gente que nunca hubiera pensado que podían llegar ahí, gente que trabajó toda su vida, no eran marginales, lumpenes, qué sé yo, de los barrios marginales, no, en barrios de clase media inclusive que se armaban ollas populares para eso. Es más, eran ollas populares muy particulares porque no esperaban la ayuda del Estado. Eran los propios vecinos que se organizaban comunitariamente para ver si ayudaban a compartir entre todos la comida. Y eso está pasando hoy. Y creo que estas movilizaciones numerosas tienen que ver con que hay una situación objetiva como para que la gente esté pensando que es lo poco que le queda para sobrevivir, está pensando cómo se sobrevive y es mucho más profundo que el 2001 en este sentido, ¿no? Contame, Toti, vos sos un dirigente social reconocido por todos, es decir, fuiste el referente durante mucho tiempo de Elisa Carrió ahí en La Matanza. Obviamente conocés todas las internas que hay en los movimientos sociales, la vinculación con el gobierno. Estás hoy en Juntos por el Cambio y has tenido tus encontronazos con el peronismo de La Matanza durante mucho tiempo, pero todos te reconocen que estás con la gente, que has hecho mucho trabajo también cooperativo para tratar de sacar a la gente de la situación de falta de trabajo y demás, sobre todo en el 2001, digamos que vos estuviste ahí también protagonista, para que no estallara todo por los aires desde el punto de vista social. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la calle? Es decir, ¿quiénes son los que están acá? Hasta hace un rato había un corte en la autopista que había sido terrible, había gente que estaba hace 3, 4 horas atrapada ahí en la autopista, ¿era en la 25 de mayo? Claudio, en la 25 de mayo. Hay una disputa por el acampe frente a Desarrollo Social. Por ahora se ven todas banderas del polo obrero, de sectores de izquierda, pero Grabois, que representa sectores aliados del gobierno, dijo, voy a pasar a saludar, como una manera de decir, miren que en cualquier momento... ¿Quiénes están hoy movilizados en este día de mucha militancia social en la calle, mucho movimiento piquetero, como quieran llamarlo? Creo que son las organizaciones ligadas a los partidos de la izquierda, es decir, las organizaciones sociales que hoy predominan en el escenario político son colaterales de los partidos. En los años 90, que surge con los movimientos desocupados, y en el 2001, eran
organizaciones que eran dirigidas por el peronismo a través de la ayuda social, por los intendentes fundamentalmente, o eran autónomas, es decir, empezaron a surgir como necesidades y se aglutinaban en los movimientos de trabajadores desocupados, del IA, Alderete, eran los referentes de las organizaciones más grandes, y crecían alrededor de lo que eran los programas sociales. Es decir, vos tenés un programa social, tenés una persona en tu movimiento. Nosotros Eran los jefes y jefas de hogar en ese momento. En ese momento era el Plan Trabajar. El Plan Pepe Trabajar. viene en el 2002. Y se movilizaban a partir de eso. Hoy lo movilizan las organizaciones de izquierda que fueron las que asumieron, junto con sectores del kirchnerismo, la tercerización que se hizo en la década pasada de los planes sociales. Ya le sacan el poder a los intendentes, que lo hace Néstor Kirchner, para poder competir en los municipios y tratar de cambiar eso, y empiezan a tener las organizaciones sociales. Y también se comparte con las organizaciones de izquierda. En los 90, las organizaciones de izquierda, los movimientos de trabajadores nos decían que éramos lumpen, qué sé yo, que teníamos que ir a la fábrica, un desconocimiento total de la realidad, digamos, ¿no? Pero después asumieron que organizaban los movimientos desocupados y lo hicieron siempre con la ayuda del Estado. Estas organizaciones crecieron con la ayuda del Estado. Había nosotros rechazamos nuestro movimiento, me acuerdo, y Castel me decía, pero te agarren 5.000 planes trabajar, yo les consigo, y tienen 5.000 personas. Yo le decía, ¿y para qué quiero 5.000 personas si lo que nosotros queríamos era trabajar? ¿Por qué? Porque el trabajo nos daba libertad. Y ese fue nuestro gran debate con los tradicionales referentes piqueteros, que tenemos una amistad con algunos como Juan Carlos Alderete, pero tenemos diferencia en relación a cómo salir de esto. Es decir, están los movimientos sociales alineados con la izquierda. ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque el gobierno ya le dijo no se abren más planes sociales. Están pidiendo que se abran los planes sociales. Recordemos que en el gobierno de Macri también se ampliaron esos planes sociales. Sí, sí. Llegaron, sí. No sé si a 800.000, ahora son 1 millón. En su momento inicialmente eran 200.000, después 400.000. En el de 2002 hecho al movimiento Evita, que tiene todo organizaciones sociales importantes detrás, hay sectores del kirchnerismo que lo llaman el movimiento Carolina, por Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo Social de Macri, que negociaba el otorgamiento de planes sociales para que desactiven las protestas en la calle. Sí, mira, yo creo que en el 2002 se masificó el tema de los programas sociales con el plan Jefa y Jefe, que lo hace Duhalde, llegó a 1.200 millones, creo que fue, de planes sociales en ese momento. Pero había posibilidades porque el país se había quebrado, es decir, tenía que salir a la emergencia. Y ahí empezó la ayuda solidaria de los sectores que estaban bien en el país, que eran el sector agropecuario. Y se le planteó la cuestión de las retenciones y el sector agropecuario lo aceptó. Es decir, había consenso porque era la forma de ayuda en la emergencia, porque se pensaba salir. Lo que pasa que los programas sociales después fueron la herramienta de construcción de poder en la política y entonces no lo sacaron más. Lo mismo pasó en el gobierno de Cambiemos. La verdad que se hizo terrorismo prácticamente en los barrios, que Macri venía a sacar los programas sociales y se tenía preparado a la gente para salir a la calle cuando eso ocurriera. Y Cambiemos tuvo una debilidad, no teníamos poder territorial. Y entonces yo hablé muchas veces con Carolina Stanley y me dijo, yo no voy a ser la responsable de una grieta social que nos lleve a una guerra civil. Y eso es lo que... haya un estallido social. Que haya un estallido social. Como en el 2001, en el 2018-2019. Y ojo con el concepto de guerra civil, porque hay sectores de la sociedad que están cansados que le saquen el fruto de su trabajo y lo den a estos movimientos o a estas personas que de alguna manera hacen que el país no crezca. Yo creo que nosotros tenemos que tener una política de ayudar en la emergencia, pero al mismo tiempo una política de empleo. Mirá, en La Juanita... Ahora te pregunto, sí. Ahora me contás la cooperativa La Juanita, lo que hacen, he recibido varias veces los pan dulces y el trabajo que hacen ahí ustedes. Pero lo que te pregunto, Toti, porque hay una especie de sin salida, ¿no? Si sacás inmediatamente los planes sociales, muchos dicen, te estalla todo. Pero la pregunta es, la gente que tiene hoy planes sociales, más allá de servir como instrumento en algunos movimientos que lo usan como una forma de proyección política,
Es gente desocupada, es gente que trabaja algún trabajo, alguna changa en una cooperativa. Te pregunto porque con esta aceleración inflacionaria, aún los que están trabajando en un salario en blanco están atrás de la inflación y no llegan a fin de mes. Sí. Peor están los que están trabajando en la industria textil, en cualquier sector, en la construcción y demás, que están en negro, porque tienen un ingreso salarial menor. Sí. No llegan a fin de mes. Y peor está el que directamente no tiene trabajo. Digamos, hay una escala. ¿Dónde están ubicados los que tienen un plan social? Yo creo que son en esos sectores que tienen un ingreso fijo que es de 14, 15, 20 mil pesos, que le alcanza para sobrevivir una semana. Y acá hay un tema central que creo que tiene que ver como por dónde pasa la salida. Argentina fue un país de una enorme clase media, una clase media que generaba trabajo para los sectores más pobres. Eso es lo que se perdió. Hoy ya no, la clase media, que ha sido golpeado con políticas que van absolutamente en contra, con impuestos, con tasas municipales, ya no existe como hace algunas décadas atrás. Y se va perdiendo lo que conocemos como la changa. Hoy, por ejemplo, con la cuarentena, eso fue lo más importante que golpeó a los sectores más pobres, porque no se podía hacer changa. Todas las changas. Primero, porque no había colectivo para ir. Y segundo, algunos funcionarios decían, bueno, que hagan la changa en el barrio. Los que no conocían. Yo vivo en La Ferrer, en el barrio La Juanita. Ahí no haces la changa. El vecino que está trabajando ahí, si hace algún arreglo a un vecino, no le paga lo que corresponde, lo hace de gauchada. La changa lo hace en Ramos Mejía, un sector de clase media, en Vicente López, en Olivo, en la ciudad de Buenos Aires. Y si no tenía colectivo para llegar hasta ahí, no podía hacer la changa. ¿Qué pasó? 2 años sin esa continuidad, se perdieron los clientes, se perdieron las conexiones, se perdieron los celulares. Entonces hay que recomponer todo eso. ¿Y cómo se recompone? Recomponiendo el tema del trabajo y fundamentalmente la cultura del trabajo, y recomponiendo también la relación con los sectores medios. Y acá hay un problema que a mí me parece que no es económico ni es político, es un problema moral. Nosotros tenemos que entender que si no hay recuperación desde lo humano, no hay recuperación del país. Es decir, vos estás temiendo el enfrentamiento entre sectores medios y sectores que están en la base de la pirámide con asistencia del Estado. ¿Vos crees que hay que obviamente salir de ese esquema de asistencia? Porque no te lleva a ningún lado, son simplemente paños que cada vez en un escalón más alto. Miren lo que estoy contando, que la pobreza, tuviste 10% de recuperación y la pobreza te quedó en 37%. Y de nuevo se acelera la inflación y en el primer trimestre de este año, que ahora ya cerró marzo, seguro la pobreza va por arriba. Están discutiendo si pueden compensar un poco en el segundo trimestre de alguna manera. Pero vos lo que estás diciendo es, ojo con la situación de un enfrentamiento. Mirá, Maxi, en los años 90 nosotros discutíamos eso, si era el Estado, si era la actividad privada. Nosotros no tuvimos ninguna duda, Era la actividad privada la que creaba riqueza. El Estado no servía para eso. En esos años era una discusión teórica de los 90 con los otros movimientos piqueteros. 20 años después no hay ninguna duda. Esta política no sirvió salvo para acumular... Sí, lo que no está claro es cómo salís. Bien. Porque nadie sabe cómo salís, no en el papel, digamos, no en la planilla de Excel, mirá, porque obviamente es muy fácil. Yo te digo... decir, borro, no sé, el 50% del gasto público social, achico el déficit, estabilizo... Sí, pero bien. Esta es una democracia, digamos, donde efectivamente los gobiernos tienen que validarse, donde la calle no te tiene que explotar, porque para cualquier gobierno que le explota la calle, enseguida empieza a decir, bueno, pero yo tengo que seguir en la Casa Rosada, porque si no viene el otro. Maxi, nosotros la experiencia que hicimos en La Juanita, donde trabajan en nuestra cooperativa, alrededor de 120 personas, nunca tuvimos ayuda del Estado argentino, nunca. ¿Por qué? Porque no queríamos perder nuestra libertad. La libertad parece una abstracción, pero en realidad eso es lo que nos hizo fuerte, el hecho de ser libres y podíamos negociar con el que queríamos. Y empezamos a transitar un camino de salir del piquete y empezar a
ver la importancia que tenía la integración social. Eso que hizo grande Argentina. Y empezamos a hablar con empresarios. Imagínate que éramos desocupados, qué sé yo, que culpábamos que eran los empresarios los que nos habían dejado en esta situación. Tuvimos que desandar ese camino, transitar los prejuicios y empezar a comprender la importancia que tenía eso. Y armamos emprendimientos. ¿Sabes dónde más hoy toman gente que se preparan en la Juanita? En la economía del conocimiento, gracias a una genialidad de Campanella que nos dijo hay que hacer potrero digital. En el concepto de potrero donde todos juegan, decíamos, nuestros jóvenes no pueden aprender informática si no saben, hay veces no han terminado la secundaria, están en la esquina con el celular. Eso es lo que queremos. En 4 meses aprenden oficio digital y hoy trabajan en empresas que no sé si puedo decir la marca, Accenture, Oracle, qué sé yo, trabajan ahí. Esperamos un segundito. Está Diego Nicolás en el móvil. Diego, ¿a dónde estás? Bueno, Maxi, estamos en la esquina de la avenida 9 de Julio y Moreno. En este lugar es como el punto central en donde los dirigentes que están esperando ser llamados por el Ministerio desfilan durante esta mañana. Hay que decir que Eduardo Beliboni más temprano con nosotros nos decía y nos confirmaba que hasta ahora la posibilidad de diálogo con el gobierno no lo veía como algo cerca y concreto, porque ellos estaban esperando, pero no habían recibido ningún llamado para resolver ninguno de los 3 o 4 puntos que ellos traen en el día de hoy. Quizás el principal de todos ellos es el que tiene que ver con la universalidad de los planes, es decir, que no solamente estén recibiendo planes sociales aquellas personas que están en un listado, sino que todos puedan incluirse aquellos los que lo necesiten. Esta es la situación ahora. La logística, te digo, Maxi, cada vez se va robusteciendo más, y al hablar de logística hablamos de carpas, de garrafas, de anafes, de comida, de distintos elementos que les va a permitir a todos estos grupos permanecer por lo menos por 24 horas más en este sitio. Así que complicada la situación aquí, sobre todo teniendo en cuenta que por lo visto hasta ahora no hay ninguna posibilidad de que estos grupos de manifestantes y el gobierno se sienten a una mesa para poder llegar a un acuerdo, por lo menos hasta ahora. En el AMBA y también en todo el país, donde nuestras cuadrillas 15.000 nuevos manifestantes que habían prometido las organizaciones sociales que se iban a sumar a los que ya estaban. Y sí se nota la presencia de mayor cantidad de carpas, porque ayer no pudieron ingresar con todas las carpas porque la policía los estaba controlando, pero hoy dijeron que iban a ingresar con más carpas y que iban a llegar unos 15.000 manifestantes nuevos a hacer como un recambio para persistir allí hasta mañana. ¿Se nota eso, Diego, la llegada de nuevos manifestantes? Sí, hay una especie de recambio en algunos momentos. Todo depende de qué organización sea y qué movimiento. Hay algunos que vinieron ya con la logística como para estar 48 horas en este lugar, y hay otros que vinieron por menor cantidad de tiempo. Por lo menos veíamos algunos grupos hace un rato que ya habían ahorreado sus banderas, sus carteles y se estaban retirando, pero también se observan otros grupos nuevos que van llegando. El tema de las carpas, más allá de que hubo esa controversia ayer, si se podían pasar o no se podían pasar, bueno, hoy hay carpas por todos lados aquí por esta zona, no tanto en este sector donde estamos en el corazón de la protesta, sino más en la zona de las plazoletas cercanas a la avenida 9 de Julio. Y reiteramos que también la traza del Metrobús se encuentra ocupada no solo por los manifestantes, sino también por carpas, que esos lugares también han servido para sentarse durante la protesta. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. Hablamos, Pablo Goldín, Carlos Farba, decíamos que al mismo tiempo que están discutiendo en la interna si compensan algunos sectores con el tema inflacionario, jubilados, se habla también de AUH, ahora me vas a contar, Claudio. Al mismo tiempo, el FMI dice, bueno, acá ahora hay que aplicar el programa. ¿Cómo estás viendo esta dinámica, Pablo? Bueno, yo creo que el propio Fondo Monetario, cuando firmó el acuerdo y lo acompañó con 200 hojas, con toda la opinión que tenía sobre Argentina, dejó bien en claro que acá había riesgos o debilidades políticas, de que si este gobierno iba a tener ganas o no de aplicar a rajatabla el acuerdo, riesgos mundiales por el tema de la guerra y el precio de los alimentos y la energía, y riesgos sociales. El Fondo Monetario tenía claro que iba a pasar todo esto. Cuando se firmó el acuerdo ya estaba todo esto. Ya estaba el precio del pan y ya estaba el precio de la nafta y del gas. O sea que el fondo, por más que el vocero dice ahora hay que empezar a cumplirlo. Sí, claro, chocolate por la noticia, ahora hay que empezar a cumplirlo. Siempre se supo que firmar
era un punto de partida, era un punto de llegada y había que cumplir. Y que cada 3 meses te iban a tomar el examen y te iban a revisar los números. Ahora, que todo esto haya pasado, a mí me parece que se va a terminar de flexibilizar un poco la cosa. Está claro que no se van a poder cumplir los números que están firmados. El fondo ya lo sabe, el gobierno ya lo sabe. Hay que tratar de hacerlo de la manera más prolija y más ordenada posible, porque es lo que es la realidad. No podés no... o sea, la carrera contra la inflación este año y el año que viene está perdida. Lo dijimos siempre acá. Vos no podés correr detrás de 60% de inflación. Es imposible. Por más que ahora le den un bono, por más que uno haga una cosa o la otra, tener esta tasa de inflación que además entra tipo fogonazo, porque de golpe vos venía más o menos al 3% y de golpe se dispara al 5, al 6%, no hay con qué darle, y entonces obviamente que el gobierno tiende a qué, no solo el kirchnerismo, el propio gobierno de Alberto Fernández tiende a los bonos, a tratar de ayudar, porque es así, pero es una carrera que está perdida. Conclusión, la tasa, ya lo dijo el gobierno, estoy mirando hoy los diarios, que la tasa de inflación no va a ser la inflación que está firmada en el acuerdo, ni mucho menos. La tasa de inflación están diciendo, vamos a ver si logramos estabilizarlo en un número que empiece con 5 en el año. Esto va a terminar con una tasa de inflación más alta que la del año pasado, claramente más alta que 50%, y vamos a tratar de ver cómo se acomodan los tantos para que la gente sufra lo menos posible. Pero esto ya va más allá del fondo, no el fondo. Yo creo que el Fondo Monetario, este Fondo Monetario, con la pandemia, con la guerra, tiene los pies sobre la tierra. Sí firmó, porque lo que no quiere es que Argentina vuelque. O sea, va a tratar de racionalizar un poco la cosa para contener toda esta crisis. Obviamente que no va a ser para hacer un desastre. Ahora, si no ordenás un poquito la cosa, corres el riesgo de que estés poniendo un poquito de plata en abril con un bono. Y es que va a ser así. Y se agrave la licuación al mes siguiente o al otro. Los únicos 2 momentos donde la Argentina bajó en serio la pobreza de 40, que era la hiper del 89, a 20 en 4 años, fue Carlos Menem con reactivación sin inflación. Y después fue Néstor Kirchner del 2003 al 2007, que después de la crisis del 2001, que era 50 la pobreza, la bajó en 5 años a la mitad, 25, con reactivación y muy baja inflación. Hasta que no tengamos reactivación y muy baja inflación, que no va a ser ni este año ni el año que viene, la pobreza va a estar rondando lamentablemente en 40%, 40 y pico, 30 y pico, no hay milagros. Me avisan si pasa algo, digamos, ahí en la calle, si hay alguna está pidiendo Fabián Rubino, está Independencia y 9 de Julio. Hasta aquí están llegando la última parte de los piqueteros del Polo Obrero, que hace media hora desembocaron por la autopista 25 de Mayo. De este sector, sobre el sector de Bernardo de Lima, está el otro sector, que llega hasta Carlos Calvo. Tenés entre 7 y 8 cuadras, Maxi, de gente que ha acampado y que va a acampar hoy y mañana. Mucha gente que se ha traído la comida, otros también que aprovechan para poder vender el sándwich de milanesa, obviamente, en este lugar. Y vamos a meternos un poquito en el propio campamento que se está instalando aquí, porque la gente ha venido para instalarse seguramente hasta el próximo viernes, hacia mañana. Te digo que se vivieron momentos muy difíciles porque la policía trató de guiarlos para que no bloquearan la autopista 25 de Mayo, lo consiguió. Y ahora, a ver, están armando las carpas en este iglú donde van a pasar, ¿cómo le va? Donde van a pasar el resto de la noche y obviamente... Maxi, estoy viendo muchos chicos y muchas mujeres en este lugar. ¿Les puedo hacer una preguntita de dónde vienen? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Te puedo preguntar de dónde venís? ¿Alguien de ustedes puede hablar? ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué dice? ¿De dónde venís? De Matanza. Zona oeste, Virrey del Pino. Kilómetros 46, 47 y 48. ¿Estás desde ayer o no? No, hoy de la mañana venimos. ¿Te vas a quedar hasta...? Nos quedamos a la noche, nos quedamos a pasar la noche. ¿Formás parte de qué sector? Polo Obrero. Del Polo Obrero. Sí. ¿Trabajás, no trabajás? Trabajamos de lunes a viernes, haciendo mantenimiento en el barrio. Nuestro propio barrio cuidamos, digamos. Limpieza de calles, mantenimiento. Hoy, mañana y pasado no van a trabajar. Y no, hoy estamos peleando porque hay muchos compañeros que se quedaron afuera que están luchando con nosotros también y hace años que están. Y no hay cupos. ¿Cuánto es lo que estás ganando en un plan, digamos?
16.500. 16.500. ¿Están pidiendo cuánto? No, el tema del aumento ya se arregló. Tenemos el bono. El problema es ahora el tema de los alimentos de los comedores también, que se vio que había mercadería vencida. Y es pura sémola, harina. Tengo una pregunta desde lo más íntimo, ¿no? Porque muchas veces se los cuestiona a ustedes, porque están cortando. Vos sabés que esto no está bien. No está bien. Hay otra manera que nos escuchen. Exactamente. Hay otra manera. ¿No se puede lograr otra manera para que te escuchen? Ayer vinieron, no se plantaron las carpas de entrada. ¿Estas carpas de quiénes son? Cuando vinieron, son todas nuestras, compañeros. Ayer no es que vinimos y plantamos las carpas. Ayer se preguntó, se quiso dialogar y no hubo respuesta, entonces por eso la acampe. Gracias, amigo, muy amable. Muy amable. Bueno, lo que veo es que, como te decía, muchos chicos, y acá están, mira, vamos a venir, Valentín, te voy a mostrar. Bueno, están todas acomodaditas acá, ¿qué tienen? Colchón. Perdóname, Sandri. Mira, acá tenemos la olla popular. Buen día. ¿Qué estamos haciendo? Nada, simple, nada, seguí, no te voy a molestar. Tuco. ¿Tuco? Fideitos. ¿Para comer con qué? Con fideitos. Sí. ¿Cuántas personas comen acá? Y la verdad no somos un montón ahora. Muy amable. Mirá, Maxi. A ver, acá tiene la mercadería, la carne, los productos, Fabián, las cebollas. a ver, esperemos un segundito. Esperemos Sí. un segundito, Fabián, quédate ahí, ¿viste? Porque quiero analizar un poquito con Toti Flores y con Carlos Fara. Ahora voy a hablar con Carlos porque, claro, el gobierno está en una situación muy delicada, ¿no? Porque estas imágenes de la olla popular en la 9 de julio eran las imágenes que denunciaba el kirchnerismo en la época de Macri. Y ahora está ocurriendo con el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández lo votaron para salir del 35% de pobreza de Macri. Fuimos al 42, ahora estamos en el 37,5. Y se acelera seguramente con un aumento en los primeros meses de 2022. Entonces el gobierno tiene acá lo que está viendo, que esto pega fundamentalmente en su base social en el conurbano. Y al mismo tiempo, bueno, es cierto que del otro lado también está Juntos por el Cambio, que está viendo que si no hay una posición dura respecto a esto, pierde votos por derecha, con Milei o con otros espacios, digamos, como las dos grandes fuerzas políticas están hoy hackeadas, ¿no? Por izquierda el kirchnerismo, aunque después te voy a preguntar también si está perdiendo votos el kirchnerismo a manos de Milei, digamos, ¿no? Y Juntos por el Cambio fundamentalmente a manos de Milei. Ahí Fabián estaba mostrando a la gente que iba con chicos y demás. Acá están reclamando fundamentalmente que, Toti, esto de poner el campamento ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que está buscando estos movimientos sociales alineados con la izquierda? Que se amplíe los cupos, como se llama, de los programas sociales, que sean más gente las que tengan los programas sociales, porque la demanda es muy grande y que eso también le da poder a sus organizaciones. Digamos, como la posibilidad de altas y bajas la obtiene la organización social, eso lo hace que sea mayor también la base social de cada una de las organizaciones. Claro, la tensión también en este momento es el gobierno peronista que tiene que congelar la plantilla de planes sociales. No puede dar más planes sociales. Cuando hay una demanda también verdadera, estallaron los comedores comunitarios y demás, la gente va ahí, estalló la demanda. Maxi, ningún vecino va a pedir un plan social sabiendo las condiciones, movilizarse, qué sé yo, si no tiene necesidad. Y hoy se nota la necesidad. ¿Y qué pasa con el plan social? Durante 20 años, esta gente que no tuvo posibilidad de reinsertarse después de la gran desocupación en la época de Menem, quedó como que lo único que tiene. Y nosotros tenemos que ver las contradicciones que surgen ahí. Tiene razón lo que decía recién, el tema en el gobierno de Menem no había inflación, pero había miles de personas que quedaron desocupados. Lo digo por experiencia propia. Y se decía que estábamos en el primer mundo, dólar 1 a 1, alguna gente compraba de a 2 en Miami, todo eso era verdad. Ahí nacieron los movimientos sociales. Así es. Del otro lado,
había centenares de miles de personas que no tenían para comer porque quedaron desocupados. Y no eran lúmpenes, no eran vagos. Es más, el gobierno decía que eran vagos. Y el piquete surgió como la necesidad de visibilizar que lo que decía el gobierno era mentira, que había personas que querían trabajar. Nosotros pedíamos trabajo. Y no veníamos a la capital porque lo que queríamos era contener a nuestros compañeros. Hacíamos los piquetes al costado de la ruta. Nosotros estuvimos en el 2001, 15 días en la ruta 3. Pero lo que queríamos era que los vecinos se acercaran porque era lo que contenía, porque en ese gobierno del 1 a 1, de que no había inflación, qué sé yo, se suicidaban los trabajadores porque no conseguían trabajo o se iban a la bebida. Es decir, esas contradicciones existían. Hoy lo que existe también es esa contradicción central que es que la sociedad está yendo a una situación muy difícil y donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo salimos. Hay dos cuestiones que me parecen importantes. Sí, Uno, ya vamos, Fabián, ya me está llamando Fabián Rubino. No, completame, ya vamos con Fabián Rubino, sí. La recuperación de la clase media y una política de Estado para el trabajo, no solamente para la emergencia. La recuperación de la clase media y una política... De Estado para el trabajo, que es para la libertad. No para el plan, no para la asistencia. No, tiene que ser capacitación para el trabajo, para los nuevos trabajos, la tecnología. Por ejemplo, se necesita mucho mano de obra en el sector de confección textil, mucha. Hay demanda de las empresas. Eso me decía el otro día un empresario textil, después voy a contar. Y un empresario que está alineado con el gobierno. Me decía, no puedo poner un turno de noche porque no tengo Porque hay que recuperar la cultura del trabajo, Maxi. Tengo, me contaba, no me acuerdo si eran 2 millones de productos, un producto muy específico de la industria textil para entregar y no lo puedo terminar porque no tengo trabajo calificado. No es solamente enseñarle a manejar una máquina, hay que enseñarle también que hay que cumplir horario, la productividad del trabajo, que no es malo producir mucho. Está Fabián Rubino. Fabián. Mirá, Maxi, ¿te acordás que siempre decimos esto va a llevar generación, más generación, más generación? Mirá, ahí tenés 2 generaciones. Seguramente será la mamá con el nenito en pleno piquete. Están acampando desde ayer y seguramente se van a quedar el resto del día y mañana seguramente. Esto es lo triste de un acampe, de lo que ustedes pueden ver, que son varias generaciones las que están aquí. Tenés gente grande, tenés gente de nuestra edad o un poco menos, y tenés a sus hijos, a chiquitos, algunos de edad escolar que tendrían que estar en la escuela y otros que están en brazos todavía. Y vos fijate, tenemos también desde ollas populares, desde hasta... Mirá lo que es esto. A mí me parte el alma, digamos, esto no tendría que ser parte ahí lo que sucede, Fabián, ahora vamos a hablar un poco también con Toti. Yo estoy viendo el 8% de indigencia, ¿no? Casi 4 millones de personas en la indigencia. Claro. Con esta aceleración de alimento, ¿qué compensación tenés que dar para que eso no se dispare en el primer trimestre de este año? Los alimentos subieron al 24% y estás ajustando la UH. La UH, que es la base de la pirámide, digamos, ¿no? 12%. Y eso tiene que seguir hasta mayo. Mayo vas a tener en 35% acumulado el aumento de alimento y 12% nada más de aumento para la UH, ¿no? Maxi, cuando pregunté... ¿Estos son planes sociales de cuánto, Toti? Le están reclamando planes sociales que no es la UH, ¿no? La UH está hoy en 6.000 pesos. Lo que se puede... 16.000 pesos. El plan social está en 16.000 pesos. Potenciar trabajo. Porque hay 1.100.000 planes sociales de potenciar trabajo. Hay una declaración de Feletti recién. Claro, Feletti que justamente con una declaración nos demuestra en dónde está parado en esta guerra contra la inflación que planteó el gobierno hace algunos días. Dijo Feletti, secretario de Comercio. Dijo Feletti desde la trinchera. Milagros uno no hace. Justamente dando cuenta de cómo va el gobierno en esta pelea contra los formadores de precios. Digamos, milagros uno no hace, los precios no bajan solo con las regulaciones que hace el Estado. Lo que se necesita es una macroeconomía más ordenada, más reservas en el Banco Central. Lo nuestro es microeconómico,
dijo respecto justamente de las canastas que viene negociando Feletti, que después tenemos información y lo vamos a dar. Y otra vez, como ya había manifestado la semana pasada, Feletti dijo, yo estoy a favor de subir las retenciones al maíz, al trigo, al girasol. En medio de la interna del oficialismo. El resto del gobierno no. Pero ahí está la definición de Feletti. Milagros uno no hace. Feletti está diciendo lo que obviamente también piensa, digamos, ¿no? Lo que decíamos, que es un poco gestos para la hinchada, para mostrar que se está moviendo, pero que el tema de fondo de la inflación es tu política macroeconómica. Es decir, y eso no lo puedes resolver de una semana para otra, de un mes para el otro, si tenés un plan económico que lo que prevé es que en los próximos meses la inflación inexorablemente va a ir para arriba. La apuesta es, si todo sale medianamente bien, es que en el segundo semestre pueda haber alguna estabilización en un valor menor. Con mucha suerte, viento a favor, pero no en términos de ver números mejores de la pobreza. Claro. O sea, ¿sabés lo que pasa? El fogonazo inflacionario de estos meses puede amainar si todo va bien hacia adelante. Pero ¿sabés lo que pasa? Estos fogonazos terminan pegando en la actividad, en el consumo, en el empleo. El consumo, entonces viene la segunda vuelta. La segunda vuelta, a lo mejor, si tenemos suerte, la inflación en vez de 5 o 6 va a 3, a 2. Bueno, puede ser. Pero esto tiene costos, secuelas en nivel de actividad, de empleo, de consumo, de todo. Entonces viene la otra variante, la variante de que este año vamos a tener más inflación y la actividad se va a resentir, porque no hubo año de los últimos donde los fogonazos estos no pegan en el consumo. 2014, 2016, 2018, 2019. Cada vez que hubo 3, 4, 5 meses para arriba la inflación, se cae el consumo. Carlos Fara, bueno, yo decía, el gobierno está en medio de esta discusión interna también viendo cómo está su base electoral. Digamos, es un hecho llamativo en un gobierno peronista y kirchnerista, ¿no? Donde, por un lado, tiene esto que le deshace la base electoral en el conurbano y, por otro lado, tiene las manos atadas con el Fondo Monetario. Vos estás viendo ahí que hay, efectivamente, cuando la izquierda despliega ya cada vez más seguido, todos los días en la calle, de alguna manera eso inquieta cada vez más al gobierno. Sí, totalmente. Un poco, digamos, todo el proceso social que contaba Totti, ya lo vimos un poco reflejado en la elección del año pasado, ¿no? Si menos gente que va a votar, de alguna manera como una especie de filtración en la propia base de apoyo. Y yo te diría que todo este proceso, lo que tarde o temprano, si vos desestructurás la sociedad, empezás a desestructurar las identidades partidarias también, ¿no? Y después ya no hay caja del Estado, digamos, que te resuelva la cuestión. De manera que está claro, digamos, que lo que hemos visto, digamos, es un corrimiento hacia la derecha, un corrimiento hacia la izquierda. La izquierda salió tercera a nivel nacional, digo, más allá del fenómeno Milei, y mucha preocupación en el gobierno, en el kirchnerismo particularmente, respecto de que a la izquierda se le mete por algunos lugares en donde, digamos, le está ganando gente. En todos los planes, no solamente el electoral, sino también sindical, en distintos lugares. Exactamente, totalmente. Y la pregunta es, ¿y los movimientos sociales alineados con el kirchnerismo, esos no están acá, digamos, no están en la calle por ahora, digamos? Por ahora tienen los planes, tienen los aumentos y hay un pacto político con el gobierno, no estar en la calle. No están haciendo propaganda, muchas veces sacando mesas en las rutas y también alimentando en los comedores, pero no pueden romper esta lógica del plan social que no genera posibilidades de trabajo, no hay capacitación para el trabajo, no hay propuesta para los sectores medios. La clase media es productiva siempre, no importa qué cosa haga, si es un comercio. Y ahí el Estado es donde más le pega, es decir, que donde no hay incentivo para esa producción. Una de las propuestas, digo, sin pensar demasiado, sería, y que se quiera ayudar a los sectores más pobres, sería bajar del 21% a la mitad el IVA, por ejemplo. En las provincias el tema del impuesto de ingresos brutos es terrible. Bueno, ahí eso ayudaría a generar mucho más trabajo y ayudaría a una mayor rentabilidad de los emprendimientos de los sectores medios. Pero no está pensando eso el gobierno porque su gran enemigo es la clase media y acá hay oculta una cuestión política. Vos decías esto es peor en varios sentidos que el 2001. Pero en el 2001 la gente
saqueo de supermercado. Sí. Y había situaciones de desesperación evidente por todos lados. ¿Qué es lo que hoy mantiene la paz social, entre comillas? Porque acá no hay algo todavía y que es donde se produce la mayor incertidumbre, es que todavía la interna del PJ no ha llevado a los niveles del 2001 en la búsqueda de quién tiene el poder. 2001 no hay desde principios del siglo pasado que no hay movilizaciones espontáneas, siempre se ha visto y se ha estudiado que las movilizaciones y las insurrecciones alguien lo dirige. Y esto era dirigido por alguna interna del kirchnerismo. Por ejemplo, muy preocupado en la provincia de Buenos Aires cuando se da esa interna... Por la interna del peronismo. Del peronismo, que es las que controlan estos sectores sociales. Sí. Hoy el peligro es que hay sectores sociales donde el peronismo ya no controla y no lo controla tampoco la izquierda. Lo controlan los narcos. Y esto es un peligro mayor todavía porque de acuerdo al poder que tengan los narcos y quién le va a ser funcional a su desarrollo del negocio del narcotráfico dentro de la interna del peronismo, a eso lo van a apoyar y van a hacer todo lo que sea necesario para voltearlo. ¿Querés aportar algo de información, Paul? Sí, en realidad quería preguntarle a Toti, o sea, cuando vos planteás estas cosas en los barrios, o sea, ¿qué te plantea la gente? ¿Los que son beneficiarios de planes sociales? ¿La gente que está luchando para agarrar un mango o para agarrar un plan social? ¿Qué te dicen cuando vos hablas de este proceso de transformación? Me dicen que no tienen otra salida. El gobierno de Cambiemos en el 2016 generó una expectativa y nosotros en La Juanita tuvimos 2.000 personas que se anotaban para capacitarse en oficio, porque creían que iban a conseguir trabajo. Esa falta de expectativa en las posibilidades que puede hacer la política es la que hace y me quedo con esto, no tengo otra salida. Y ahora, antes se quedaban con el plan social y con lo que podían sobrevivir. Ahora el peligro es que ya toman algunas madres, lo he visto por televisión, que dicen mi hijo trabaja de soldadito. Yo creo que los sociólogos tienen que estudiar estos nuevos sujetos que aparecen en estos lugares, que son los narcos y los soldaditos, cómo se desarrollan en la sociedad y cómo van avanzando en esta cuestión de la consideración. Se perdió el tabú de eso, digamos, se dice abiertamente. Se dice abiertamente, por televisión lo he escuchado. Cande, estás con quienes están ahí en la calle en el día de hoy. Y por ahí dijo Grabois, lo dijo acá en A24, voy a pasar a la tarde a saludar, como una especie de señal diciendo, me imagino señal al gobierno, diciéndole, bueno, ahí está la izquierda, pero miren que no estamos tan alejados. Exactamente, dijo que iba a pasar, todavía no lo hizo. Básicamente el principal concentrador de la movilización es el Polo Obrero, está también Barrios de Pie, está el movimiento Teresa Rodríguez en sus distintas acepciones, el MTR Cuba, el MTR Rebelde. Bueno, hay varias organizaciones sociales, pero sobre todo es el movimiento piquetero unificado, así se autodesignan, que son básicamente organizaciones sociales basadas, como bien decía Toti, en dirigentes de izquierda que concentran el trabajo en los barrios. Y de los planes sociales de los que estamos hablando son exactamente los planes Progresar. Estos planes son planes de 16.500 pesos, como decía Toti. Lo que están pidiendo es que se amplíen el cupo. Hay un largo listado de pedidos y el lunes hubo una reunión. De este largo listado de pedidos se pusieron de acuerdo en 2 o 3 cosas. Pero básicamente la discusión más dura sigue siendo esto de abran de nuevo el cupo para que de nuevo haya más planes sociales y más gente se pueda anotar. Esto el gobierno no lo va a hacer, Maxi, lo confirmó Gabriela Cerruti, lo dijo el ministro Zabaleta el otro día y lo están diciendo por todos lados porque saben que es una de las cosas que no pueden incumplir. Aparentemente hoy se iban a agregar también, y lo vimos con nuestros móviles, otras organizaciones sociales que estaban llegando para hacer este refuerzo y recambio. Y hay algunas que no son las que originariamente estaban, eran otras. Por ejemplo, se suma la organización 24 de marzo, se suma el Polo Obrero Tendencia y la agrupación María Villarreal. Estos son algunos que están llegando ahora en estas horas, lo vimos recién con las personas que entrevistaban el móvil Fabián Rubino y también Diego Nicolás. Se van sumando, hay más carpas, hay más gente que llega allí, no se van a ir hasta mañana al mediodía y habrá que ver qué contesta el gobierno desde ahora hasta mañana al mediodía, porque si los piqueteros y los manifestantes no quieren retirarse de ahí porque la negociación dura sigue siendo abran el cupo de los planes, la verdad está en una encrucijada el gobierno. Está Fabián Rubino ahí
la 9 de julio. Fabián. Mira, Maxi, nos estamos metiendo en este acampe y la verdad es que más allá de lo que uno pueda decirte, las imágenes son terribles y muy duras y uno se las tiene que mostrar. Yo se las tengo que contar y para que ustedes vean. Pero estas son las imágenes de gente que está seguramente fuera del sistema, que no puede incorporarse y que está reclamando aquí. Hoy lo decía uno de las personas que entrevistamos, gana 16.000 pesos y este hombre trabaja barriendo, seguramente para el municipio, con 16.000 pesos, más allá de la familia que tenga. Mira la cantidad de chicos, de grandes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, mi amigo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿De dónde viene? Venimos de González Catán. González Catán, sí, exactamente. ¿Qué familia tiene? Nosotros somos 6 hijos, son los nuestros, mamá y papá, o sea, seríamos... ¿Usted es el padre de la familia? Padre de la familia, exactamente. ¿Usted está cobrando un plan de 16.000 pesos? Sí, naturalmente. Sí, estamos en esa lucha, ¿no? Para tener todos los derechos que todo ciudadano tiene. Perdóneme, cortito. En su vida, ¿de qué trabajó? Mire, tuve variantes, muchos trabajos, digamos, ¿no? En el sentido de que por la edad ya no me toma más. Trabajé de metalúrgico de la edad de los 10 años, allá en la provincia de Moreno, de las cuales hoy por hoy no tengo trabajo. ¿Hace cuánto que no tiene trabajo? Y hace más de 15 años. Más de 15 años. ¿Y cómo ha sobrevivido? Bueno, el tema es así. Yo trabajo ahora por mi cuenta. A veces tengo trabajo y a veces no los tengo. Y la situación económica del país está muy mala, como todos ustedes lo saben. Y realmente luchamos para tener un buen incentivo, digamos, ¿no? A través de este medio. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 63 años. Está a punto de jubilarse, digamos. Bueno, mi amigo, muchas gracias. Mucho gusto, igualmente. Gracias, Fabián. Ahí volvemos en cualquier momento, ¿no? Un poco lo que hablamos, Toti, siempre, ¿no? También la gente con 16.000 pesos, nadie va a vivir un mes con 16.000 pesos. Obviamente, el que tiene el plan o trabaja haciendo algunas actividades en algunas cooperativas de albañilería sencilla y demás, o hace changas. O hace changa, pero nadie va a vivir con 16.000 pesos. Cuando hablamos, ¿viste? Sí. No hay forma. El tema de la changa es lo que se ha perdido. Y eso tiene que ver con la clase media de nuevo, Maxi. Claro, pero contalo bien, porque en su momento cuando Lilita Carrió lo dijo, le salían a decir cualquier cosa de un lado, del otro. Pero vos lo que estás diciendo es que acá hay un misil permanente en los últimos años también a la clase media. Y ahora viene más todavía, digamos, por el tema también de descongelamiento de cosas que no podés mantener congeladas. Y la clase media no tiene para pagar la changa, digamos, para el que viene a hacerte la plomería, la electricidad, el trabajito de albañilería, el jardín y demás. Es decir, eso se va achicando. Lo primero que corta la clase media cuando está acosada por los aumentos, aumentos de todo tipo, ¿no? Es las changas. Y eso impacta directamente en los sectores de menores ingresos. Sí, cuando hay una recuperación económica, rápidamente surge un sector social que son los que son buenos en el oficio, el plomero, todas esas cosas, que empieza a conseguir trabajo bueno en la gente que tiene dinero para pagarlo, se compra el autito, una camioneta que hay veces no puede pasar la General Paz, pero tiene como para movilizarse con sus herramientas, compra herramientas. En la cuarentena, por ejemplo, una de las cosas que aparecían en los trueques, se vendía la moladora. Cuando un herrero está vendiendo la moladora es porque ya está pensando no voy a trabajar, ¿viste? Claro. Y eso ha ocurrido en los últimos 2 años. Sí. Porque la pandemia y la cuarentena terminó de bombardear el tejido social. Así es. Puso blanco sobre negro lo que pasaba en algunos lugares, se masificó. Y ahí no había ayuda del Estado, el Estado desapareció como Estado, digamos, ¿no? Dándole los IFE y todas esas cosas no alcanzaban porque se perdió esa relación. Es decir, todos los programas sociales, sin la changa, sin el acompañamiento del trabajo, no sirven. Carlos, hay toda una discusión también, ¿no? Respecto a los planes sociales, el
el clientelismo y la idea de que el votante es cautivo del plan social. Pero bueno, eso ha quedado demostrado que no es así. Sí, sí, digo, claro, está claro que tiene mucho menos impacto del que todo el mundo supone, eso desde ya, por supuesto que sí, y mucho más, digamos, quedó claro el año pasado, digamos, ¿no? Entonces, el problema es, digamos, cuando se desestructura, porque los planes sociales son muchos, pero en realidad, digamos, no superan a la cantidad de gente que trabaja, desde ya. Con lo cual, digamos, el peronismo tenía históricamente el obrero, digamos, estructurado, ¿no?, en el mundo industrial, eso se ha ido perdiendo y también se van perdiendo esos lazos de relación que existen, ¿no? El sindicalismo era un poco como la gran, digamos, correa de transmisión como para socializar en ese sentido. Eso después estuvieron los movimientos sociales y eso también, digamos, llega un momento que se va perdiendo. También la gente se cansa de una oferta, digamos, de una oferta política, digamos, que no te genera empleo, ¿no?, que no te genera progreso. Las últimas décadas nos enseñaron, como decía Toti también, que si Argentina tiene 40 puntos de pobreza, hay 20 que se pueden llegar a bajar rápido. Como decía Toti, yo lo digo en números, como pasó con Carlos Menem o como pasó con Néstor Kirchner. 20, 25 puntos los bajás, pero cuando llegás a 20 de pobreza, a 20, 25, cuando bajás de 40 a 20, 25, no lo bajás con reactivación. Ahí entran a jugar otras cosas que van más allá de lo económico, porque ese señor de 63 años no consigue más pobre trabajo. Por más que venga la reactivación económica del próximo presidente que sea, ese señor está jugado ya pobre. O muchos chicos que están ahí, que no hay más movilidad social en la Argentina, están jugados. O sea, por más reactivación que venga, o por más lo que sea, esos 20 puntos vamos a tener que laburar un montón para bajarlo, un montón. Y vos fíjate que Chile tiene 10 puntos de pobreza, Uruguay tiene 10 puntos de pobreza. Hay países como Paraguay que tienen menos pobreza que Argentina. Latinoamérica en promedio tiene 30 puntos de pobreza y Argentina tiene casi 40 puntos de pobreza. Eso hace 30 años era impensable. Inimaginable. Hace 30 años Latinoamérica tenía 50 y ahora tiene 30. Y Argentina venía de 20 y ahora tiene 40. A ver, sumo el tema político, ¿no? Y ahora vuelvo con Toti y demás. Los movimientos de Larreta y Massa en los últimos días. Las dos fotos, esta que habíamos contado, tipo álbum de familia, en la cena de Conciencia, Massa, Larreta y Gerardo Morales. Sí, a ver. Justo esta, ¿no? El otro día, a la noche. Larreta con Malena Galmarini, Massa y Gerardo Morales. Y Larreta, que siguió viaje, esta foto con Gerardo Morales, ayer, ahí está el Cotino Siglia. El Cotino Siglia. Ahí está justo, pero acá, ahí atrás, está el Cotino. Bueno, sí, se ve. Siempre ahí, viste, medio... Míralo, Maxi, ahí sí. cuando se abre un poco la pantalla ahí está... Siempre tras bambalina está el Cotino Siglia y está Luis Naidenov. Un guiño muy fuerte de Larreta al radicalismo, en este caso con Gerardo Morales, que a su vez tienen muy buen diálogo con Sergio Massa. Ahí está también Mario Negri en el homenaje a los 13 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Sí, a ver, lo que se ve es una imagen de una reconfiguración que se está dando silenciosamente, quizás con alguna foto, en el mapa político, que sabemos dónde empieza, no está tan claro dónde termina. Y lo que vemos es, por un lado, a Sergio Massa empezando como parte del Frente de Todos, articulando con la oposición algo que hasta ahora no venía pasando. Quizás Alberto era el que se mostraba más atento a quizás pactar algunas cuestiones con Larreta durante todo 2020. Después sucedió lo de la quita de fondos por la coparticipación, se cortó ese vínculo y a partir de lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Massa empieza a entablar y a armar diálogo con la oposición, en concreto por el Fondo Monetario Internacional. Pongo el foco en Larreta. Mostremos la anterior foto. Pongo el foco en Larreta y por eso digo, esto es una señal, ahora vamos a ver la declaración de Massa para Cristina, lo que dijo Massa respecto a la unidad y el diálogo con la oposición, algo de lo cual el presidente no se termina de animar. Pero pongo el foco en Larreta porque Larreta es el candidato lógico y jugado del establishment para el 2023. Es el candidato del establishment. Es decir, salvo que Macri lo salga a cruzar, es el candidato
para el 2023 del Stalin, el candidato a presidente. Y es hoy el que construye en la oposición con el mayor aparato político de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Venimos contando en la denuncia permanente de Milei que se ve hostigado por el aparato político de la ciudad de Buenos Aires que lidera Larreta, que quiere que Milei no crezca para no deshacer Juntos por el Cambio. Esta movida de Larreta, no tanto esta que es todo un mensaje también a Mauricio Macri, el mensaje de que yo voy y hago el homenaje con Gerardo Morales, y el otro día salió a cruzarlo a Macri de pies a cabeza. Dijo que no más en la Argentina las políticas del neoliberalismo, cuando Macri salió a elogiar a Carlos Menem, que la historia lo va a reivindicar. Ahora, esta otra foto también mostrándose Larreta con Sergio Massa y también Morales, ojo porque puede ser una señal clara. Obviamente a Massa todos saben cuál es su idea, basta con la interna y acordemos algunos puntos básicos en estos 2 años que quedan con la oposición, pero puede ser una idea también de Larreta respecto a cómo gobierna eventualmente a partir de 2024 si llega al poder la oposición, lo que tiene como idea siempre Larreta. Larreta dice, soy un fanático antigrieta. En la Argentina la dificultad no es llegar al poder, sino ha quedado demostrado cómo se gobierna. Carlos, ¿vos qué estás viendo ahí? ¿Hay algo distinto? ¿Puede haber una reconfiguración distinta? ¿Es un mensaje para los dos polos que han articulado hasta ahora la política, que son Macri de un lado y Cristina del otro? Sí, yo creo que por ahora, digamos, lo que están haciendo es mostrar que puede haber otro juego, ¿no? Sin que necesariamente signifique que alguna de estas alternativas hoy sea muy seria. Además, porque falta mucho tiempo por delante, obviamente. Pero sí, me parece interesante lo que vos señalás. La alternativa, claro, hoy es Larreta. Sí. Juntos por el Cambio. Claro. Massa está en una coalición de gobierno y está viendo cómo hace para que esa coalición de gobierno gestione los próximos 2 años. Sí. Atrás de todo eso está el tema de mirando 2024. Es decir, ok, supongamos que Larreta gana, es su famosa teoría del 70%, ¿no? Es decir, ¿cómo gobernás con el 70%? 30% te va a quedar afuera. Supongamos que eso imaginariamente es la izquierda y Cristina, ¿no? Entonces, me parece que atrás de esto está eso, pero creo que nadie descarta el tema de si la cosa queda como muy tirante y esto, digamos, finalmente los dos polos tiran para afuera, si no hay que juntarse todos los del centro, ¿no? Y armar una coalición nueva, digamos, mirando a 2023. Bueno, y atención el otro punto, ¿no? Lo que dice Massa, dice, necesitamos una coalición, un gobierno unido que dialogue con la oposición. Atención porque ahí rompe un poco la lógica del kirchnerismo. Claro. La lógica de construcción del kirchnerismo hoy está más enojado el kirchnerismo con Alberto Fernández que con la oposición. Pero si hubiese alguna unidad en este gobierno, como hubo al principio de la gestión de Alberto Fernández, la lógica de construcción era confrontar con la oposición. O sea, el mensaje es doble para el kirchnerismo. Unidad por un lado y diálogo con la oposición, no confrontación en este momento de máxima debilidad del gobierno. Totalmente. Totalmente, porque al final, digamos, Massa, que es el último que se incorpora al frente de todos, con lo que dice es, mirá que yo me vine para acá pensando que esto iba a ser mejor. Si no, por ahí me quedaba fuera de esta cuestión, porque cuando él llega al frente de todos, tenía 8% de intención de voto, que fueron los 8 puntos que le superó, digamos, Alberto a Macri. Digamos, ahí está un poco su rol estratégico, ¿no? Decir, bueno, ok, si yo me voy, me junto 5 o 6 con otros y digo, y la Argentina es otra discusión, ¿no? Toti, ¿vos cómo estás viendo ahí esa doble pelea, ¿no? Porque efectivamente hay una interna feroz en el oficialismo y ahí hay una irresponsabilidad enorme porque es, en última instancia, el que tiene que gestionar estos 2 años. Pero por otro lado hay toda una discusión de cómo se construye políticamente en la oposición. Mira, hace 2 o 3 días se hizo un seminario sobre narcotráfico en Parque Norte y lo vi a Larreta, Morales, todos juntos. Y vienen debatiendo en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio la necesidad de unirse en algunos puntos que tiene que ver con los valores por el cual hay que luchar y gobernar en el marco de esos valores. Y esa es la tarea que hoy tiene Juntos. Todas las cuestiones las internas, por supuesto que existen
personas que quieren jugar un rol, están permitidas en el marco de ese valor. Y a mí me parece que es lo que necesita el país. El país necesita empezar a pensar la política desde marcos de valores, desde cuestiones que te unen no por un cargo, no por una ambición personal, sino de cómo vas a hacer, y las diferencias tienen que ser cómo vas a hacer para llegar a concretar esos valores. Yo lo veo muy sólido a Juntos por el Cambio en esa idea de unidad. Más allá de los debates que se puede hacer, de las opiniones que se tenga. Hay un colectivo que está hoy emergiendo para conducir Juntos por el Cambio. Ahora, dentro de Juntos por el Cambio hay dos tendencias muy claras. Hay un sector que está muy preocupado por la gobernabilidad actual, tanto del gobierno nacional como de las provincias que tienen que gestionar, que vendría a ser, como veíamos en la foto, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, también Elisa Carrió, que está muy preocupada, incluso cuando fue el acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, seguía por chat minuto a minuto qué era lo que se estaba hablando y tratando de introducir en el debate parlamentario. Y después tenés otro sector que lo que está preocupado es por el avance de un tercer sector, que sería el de Javier Milei, que les está comiendo votos o intención de votos o simpatía a un sector de Juntos por el Cambio. Y hay mucha preocupación por esto, y pongámosle nombre propio, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y otros sectores de los halcones de Juntos por el Cambio que dicen: si nosotros no endurecemos nuestra postura contra el gobierno, lo que nos va a terminar pasando es que nos va a comer Javier Milei. Y ya la opción no va a ser entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino que la opción va a ser entre los tres, entre Javier Milei, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y ahí perdemos todos. Bueno, eso es el punto y esa es la preocupación del otro sector de Juntos por el Cambio. Como decía Toti, anteayer hubo una foto de unidad entre Gerardo Morales y Patricia Bullrich como cabeza de los dos partidos más importantes, pero también como cabeza de las dos tendencias para decir, bueno, acá hay una oposición unida. Vamos a ver hasta cuándo. Bueno, lo engancho con esto que decía. Esa foto que estábamos viendo de Larreta jugando Massa de un lado, el radicalismo y Gerardo Morales del otro, tratando de construir tal vez su propia gobernabilidad pensando después del 2023. Massa al mismo tiempo tratando de rearmar mínimamente la gobernabilidad de este gobierno. Es decir, tratando de obturar la grieta de este gobierno, porque tienen que gestionar 2 años, y buscar apoyo en la oposición, como consiguió el apoyo en el Congreso para la aprobación del acuerdo con el FMI. En el medio se mete, obviamente, y le voy a preguntar a Carlos Fara, la figura de Milei. En el medio se mete la figura de Milei, no solamente en términos electorales. Nosotros dijimos, ojo que la aprobación del acuerdo con el fondo en el Congreso, si bien Juntos no lo votó técnicamente, autorizó y la aprobación del acuerdo. Ojo que acá hay dos procesos de despegarse de esto. Por un lado el kirchnerismo, que está desesperado a ver si se despega porque cree que esto va a salir todo mal y teme que termine gran parte de su electorado volcado hacia la izquierda, digamos que siga creciendo. Y por otro lado, ojo que si sale todo mal o muy mal el gobierno de Alberto Fernández con el acuerdo con el fondo, ese acompañamiento que dio Juntos por el Cambio puede derivar en un crecimiento todavía mayor de Milei, que desde el minuto 1 dijo, yo en esta no me sumo, yo no estoy de acuerdo con lo que están votando en el Congreso. Te pregunto, Carlos, todas las encuestas, yo decía, más allá de números más, números menos, muestran cada uno en su termómetro que la tendencia es clara y que Milei viene creciendo fundamentalmente a expensas de ¿qué? ¿Los votos de Juntos por el Cambio o también hay base electoral del kirchnerismo no duro? Bueno, yo creo que lo interesante, digamos, es que tal cual lo mostró, digamos, en el resultado electoral de la Capital Federal el año pasado, lo que Milei está juntando, digamos, es más allá de lo ideológico, un gran voto anti-statu quo de las dos grandes coaliciones. Entonces, si efectivamente junta eso, el problema lo pueden llegar a tener los dos, no solamente Juntos por el Cambio. Entonces, el punto es que si esta tendencia se mantuviese a lo largo del tiempo y el personaje más o menos pudiese construir algo, está claro, digamos, que entonces el problema de comerse a la derecha no resuelve el problema de Juntos por el Cambio, porque eso sería solamente una parte del problema, si el problema también lo tiene, digamos, el Frente de Todos, ¿no? Entonces, el punto es, si él se queda, digamos,
trata Milei, digamos, de efectivamente lograr un corte como más por edad, digamos, con un voto más anti-statu quo, etcétera, entonces va a ser claramente un problema para los dos. El problema que obviamente tiene de eso es que si los dos en algún momento mejoran por un cambio de clima, lo de Milei se va a empezar a diluir tarde o temprano. Claro, pero a ver, en el escenario lo que estamos planteando es si Milei no rompe la grieta tradicional, porque la grieta hasta ahora ha sido la grieta de el oficialismo con el macrismo, ¿no? Más allá de la grieta que ahora tiene el propio gobierno. Milei de alguna manera está enviando el mensaje de que él quiere otro tipo de grieta, que es una grieta transversal. Es él en contra de los privilegios de la política, y no solamente los privilegios de los políticos, para decirlo, de los políticos tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, pero también es él versus el fracaso de las políticas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Digamos, ese discurso evidentemente está haciéndolo crecer en todos lados. Claro. Pero sí, Argentina sigue con una mucha mayor dosis de pesimismo que de optimismo. Obviamente, primero estuvo Macri, ahora está Alberto, la cosa no resuelve y por lo tanto, digamos, hay un público que va tratando de salir, digamos, para encontrar alguna esperanza en alguna otra cosa que vaya en contra de lo que está. Digo, si lo que está no está funcionando, hay que buscar otra cosa. Hay que ver, digamos, y después cuando la gente se empiece a enterar de las propuestas de Milei, si finalmente lo compra, ¿no? Como le pasó en su momento a López Murphy, ¿no? En el 2003 parece que era un boom. Y después cuando la gente se enteró que había sido el ministro que quiso ajustar, digamos, de la FUA, dijo, bueno, no, esto no es para nosotros, ¿no? Es una coyuntura muy particular. Pero bueno, digamos, si él sigue proyectando el fenómeno tal cual lo construyó en la capital federal, entonces sí, definitivamente va a mover las piezas de la grieta que tenemos hasta ahora. Bien, aportame el tema de los aumentos por decreto. Atención que esto es algo que también por lo cual presionaba el kirchnerismo y al parecer el gobierno dijo, no, esto llegamos a aplicar en este momento aumentos por decreto obligatorios en el sector privado en este contexto inflacionario y la cosa puede terminar en cualquier lado, ¿no? Como si los aumentos en ese caso no se trasladaran directamente a la inflación, ¿no? Claro, entonces lo que está claro es que el gobierno decide una ayuda, digamos, un bono para jubilados, está viendo a ver qué pasa si es solamente para la mínima o para todos los jubilados, pero por otro lado queda descartado, esto me cuentan desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, queda descartada la posibilidad de por decreto obligar o invitar, como se hizo la última vez, a que empresas privadas justamente den un bono a sus propios trabajadores, a los trabajadores del sector privado. El gobierno no va a sacar ningún decreto. La apuesta de Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo es que las paritarias que recién ahora empiezan justamente a negociarse sean el impulso para que en todo caso haya aumentos en escalas, pero del 45%. Recordemos que cuando arrancó el año empezamos con la perspectiva de paritarias del 40%. Las que se fueron firmando, las más grandes en las últimas semanas, ya apuntaron al 45% y en todo caso incorporando la cláusula gatillo. Así que el gobierno, más que por decreto no quiere ningún lío más ahí con las empresas, ¿cuál es la apuesta? Bueno, que las paritarias hagan su trabajo en relación a la inflación. Engancho con esto, fíjense, y vuelvo a la interna del oficialismo, cómo Alberto Fernández está saliendo rápidamente a condenar cosas raras que han pasado desde que ocurrió la votación en diputados del acuerdo con el FMI. En ese momento, ¿se acuerdan? Las piedras al despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Cristina con el video diciendo que ella hubiese querido estar en la plaza, pero que era senadora, poniéndose, si se quiere, en la vereda de enfrente del gobierno, diciendo que el movimiento de la izquierda y la plaza de la izquierda, por eso insisto, estas imágenes que estamos viendo, la pregunta es si en algún momento el kirchnerismo se suma o no. Porque Cristina dice, estas imágenes tienen que estar en la calle. Hasta ahora el kirchnerismo no ha estado en la calle porque es gobierno. Pero es un poco lo que transmite. Ahora, la cámpora diciendo que el presidente no había condenado los piedrazos a Cristina en su momento,
el presidente que efectivamente no los condenó, no envió un solo tuit condenando las piedras a Cristina en el Senado. Y en la última semana, en los últimos 10 días, bueno, dos hechos que han llamado la atención, poniéndola a Cristina en el foco de distintos ataques, ¿no? Afiches, vandalismo, y el presidente que rápidamente, pero a una velocidad que todavía ni sabíamos que había pasado, sale a condenar. Y muchos se preguntan, bueno, ¿el presidente sobrereacciona? ¿No vaya a ser que la Cámpora o Cristina piensen que hay alguien alrededor del presidente que esté fomentando estas cosas? Sobre todo para que no le pasen factura, ¿no? Para que no le pasen la factura que le pasaron en su momento cuando fue el ataque al Congreso, al Senado de la Nación, en el que se atacó específicamente de la oficina de la vicepresidenta. Fíjate, Maxi, cómo enseguida el presidente puso los tuits condenando el ataque a la estatua de Cristina Fernández de Kirchner en el Paseo de los Presidentes en Río Gallegos. Esto lo contamos ayer, pero todavía no había ocurrido, fue unos minutos después de que nosotros lo contamos, esta condena pública de parte del presidente, que puso todo un hilo de tuits condenando que a la vicepresidenta se le hubiera atacado su estatua en el Paseo de los Presidentes. Dijo puntualmente: hoy fue derribada y vandalizada en Río Gallegos una estatua montada en homenaje a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación y actual vicepresidenta. Ella se ha ganado legítimamente un lugar en nuestra historia y en nuestro presente. Respetar las instituciones y la convivencia en la diversidad ideológica son una exigencia que nuestra democracia nos impone. Y luego agrega que la información que llega también respecto de actos vandálicos similares que padecieron ayer las estatuas de Néstor Kirchner y de Fernando de la Rúa. Repudio la violencia de los cultores del odio que son capaces de hacer semejante daño a la paz social. El presidente muy apurado por condenar estos ataques, tanto lo de los afiches como la estatua en el Paseo de los Presidentes de la vicepresidenta. La verdad es que lo que se decía en la Casa Rosada es un poquito sobreactuado y por lo menos muy apresurado, esto que decías vos, María. Ahora voy a volver sobre eso porque y van a escuchar de lo que dijo la diputada Cecilia Moró, hoy alineada con el kirchnerismo respecto a este proyecto de Gustavo Vélez de controlar las redes sociales. Pero es algo que el kirchnerismo está enviando cada vez con mensajes más fuertes, ¿no? Fue Bernie, Larroque y demás. La idea de que los que están en la Casa Rosada están desconectados de la realidad. Están desconectados de la calle, de lo que está sucediendo con la inflación y con la pobreza. Ahora lo van a escuchar porque es un poco mensajes permanentes, insisto, de que la calle se está moviendo, que hasta ahora la está moviendo la izquierda, pero que en cualquier momento los que pueden estar en la calle no es solamente la izquierda. Vamos a Europa, ahí está Diego Esteves, como lo estuvimos llamando las últimas veces. Te agradezco, Diego, por atendernos. Diego, contame algo que está ocurriendo en Europa, que la verdad que es muy impresionante. Ahora vamos a contar acá. Se está discutiendo si va a haber gas o no en el invierno, si va a haber disponibilidad, si está garantizado el gas o no. Y en Europa están con un problema verdaderamente grave desde ese punto de vista. En Alemania, vos estás en España. ¿Qué está sucediendo con la crisis energética y también inflacionaria que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, la cosa se ha puesto muy complicada hoy a la tarde porque Putin acaba de sacar un decreto de necesidad y urgencia donde establece que todos los pagos de gas que hace la Unión Europea por el uso de los gasoductos de Gazprom se tienen que hacer en rublos, con lo cual termina de volar por el aire todos los contratos que hay en ese sentido. Estableció un mecanismo que dice que las empresas gasíferas de la Unión Europea tienen que abrir una cuenta, escuchá, muy interesante el mecanismo, abrir una cuenta en el banco Gazprom Bank, que es el banco de la compañía de gas rusa, en Moscú, y entonces transferirle los rublos, pagarles en rublos, y que después ellos van a utilizar esos rublos como crean conveniente. Esto, a él lo acaba de decir en una conferencia de prensa, es para afianzar la soberanía energética, pero para también asegurar, por supuesto, que le hace daño a todos los países hostiles, como él dijo en la conferencia de prensa. Esto es un tema de hace media hora más o menos, ¿no? Entonces, acto seguido, una teleconferencia entre los ministros de Economía de Alemania,
de Francia, de Italia, quienes ayer casualmente habían hablado con Putin para ver cómo se podía arreglar este tema, porque esto es con efecto inmediato, es a partir de las 0 horas de hoy. Entonces, todos dijeron, nosotros consideramos que de esa manera se violan todos los contratos que tenemos con Gazprom y de ahí en adelante actuaremos en consecuencia. Y Putin dijo exactamente lo mismo, pero desde su punto de vista. Diego, adelante, sí. Sí, Maxi. Te pregunto, más allá de esto puntual, ¿no? De que están preocupados por el suministro de gas ruso, ¿qué está pasando? Ahí me enviaste la tapa de todos los diarios europeos, todos preocupadísimos por la aceleración inflacionaria muy fuerte que ha habido en todos los países, ¿no? Creo que España está en 10%, que para los españoles es el mayor registro ¿en cuánto? ¿40 años? En 40 años, exactamente, sí. Y Alemania está por ahí nomás, es el registro más alto de los últimos 38 años, casi 40 años también, o sea, es una crisis de precios y esto lo que acaba de decretar Putin va a generar más problemas, porque imagínate que Europa tiene reservas de gas para contadas semanas, así que esto va a plantear que vamos a necesitar ayuda por parte de importar gas por parte de barcos metaneros, que seguramente vendrán del Golfo Pérsico y de los Estados Unidos, ya que a todo esto, ahora a la tarde, el presidente de los Estados Unidos dijo que va a liberar 1 millón de barriles por día, que es el uso de la reserva estratégica, es la mayor liberación en la historia de petróleo al mercado y el petróleo acaba de bajar indudablemente. El gas se mantiene subiendo, según veo acá en la computadora, un 4% todavía. Pero el problema es que todo esto va a generar mayor suba de precios. Hoy los precios acá en España se están moviendo a razón de entre un 5 a un 7% por semana. Por semana. De manera que, a ver, para uno que es argentino y economista, desde el punto de vista profesional te sentís como pez en el agua. Ahora, realmente el aumento se nota bastante, sobre todo en los combustibles, sobre todo en los productos alimenticios. O sea, es una situación, yo te diría, es la peor situación desde el punto de vista macroeconómico y desde la Segunda Guerra Mundial. Claramente, no hay ninguna duda. Diego, es muy interesante lo que contás y también la escasez, ¿no? Lo que vos contabas, que hay desabastecimiento de productos en las góndolas por el impacto también en la logística, el combustible y demás, de alimentos, pero también de otros productos. Ahora, Diego, es interesante lo que contás también, porque imagínense los países europeos y algo similar, no en tanta magnitud, está ocurriendo, por ejemplo, con el combustible en Estados Unidos, pero imagínense los países europeos y Estados Unidos en el directorio del FMI, si la Argentina quisiera, por ejemplo, decir, bueno, mantengo congelada tarifa de gas en los próximos meses. Es decir, que lo vamos a subsidiar desde el Fondo Monetario cuando la disparada de precios de combustibles, gas, petróleo, electricidad en Europa está poniendo en jaque a los gobiernos. Es tapa de todos los diarios la situación que están viviendo en términos de impulso inflacionario y de precio de la energía, Diego. Así es. Fíjate que, por ejemplo, acá en España, gasoil está bastante restringido. Hay oferta, pero los precios siguen altos. A pesar de que el gobierno puso un plan de choque, te diría hace 48 horas, que te diría que con lo que acaba de disponer Putin voló por el aire. De manera que es incontenible esta situación macroeconómica. El otro punto es que tanto España como Portugal están proponiendo a la Unión Europea ahora a la noche fijar un precio máximo para la luz en 30 euros el megavatio hora. Te aclaro que supo estar hace unas semanas en 1.000 euros el megavatio hora. Yo tengo vecinos, por ejemplo, acá, que están pagando 700, 800 euros por mes de energía eléctrica. Es una cifra increíble. Calculá que el salario medio de los españoles es de 1.500, 1.600 euros. Se te va más de la mitad del sueldo en pagar la electricidad. Es una situación muy, muy, muy difícil. Con relación al tema de los alimentos,
ha mejorado respecto de cuando hicimos el otro comentario hace una semana. Ha mejorado un poco desde que amainó el paro de transportes, pero digamos, la noticia esta acá en el atardecer europeo, en la noche moscovita, ha caído como una bomba neutrónica. Y el propio Putin lo dijo, vamos a la soberanía de la moneda del rublo, vamos a la soberanía nacional y estamos utilizando esto como armamento. Lo dijo muy en claro. Yo la vi en la conferencia de prensa en inglés y fue muy claro en ese sentido. De la misma manera que ahora, bueno, la Unión Europea va a adoptar medidas. Por ejemplo, Noruega está en condiciones de abastecer de gas y de petróleo enseguida, pero bueno, eso todo requiere todas las tareas de infraestructura, de reconexión de caños, que yo siendo economista no soy ingeniero en estos temas, pero me imagino que va a llevar unas cuantas semanas. Y para todo esto, bueno, hay un punto a favor, que viene el verano, pero las industrias, por ejemplo, la industria ceramista, acá en España se para si no tiene electricidad o si tiene electricidad carísima. Sí, genera, este es un bombazo al nivel de actividad también económico de todo el mundo, no solamente de Europa. Diego, gracias, muy amable, estoy casi sin tiempo, pero siempre muy interesante escucharte. La otra mirada que tenemos sobre lo que está sucediendo con la crisis económica en Europa a partir de la guerra en Ucrania. Ahí estaba Diego Esteves. ¿Querías aportar algo? No, que Argentina lamentablemente en este dilema con el Fondo Monetario no va a gastar tantos dólares ni va a gastar tanto subsidio en pesos porque no va a tener tanto gas. O sea, el ajuste va a ser por cantidad. En vez de tener que gastar tantos dólares para importar o tantos pesos para subsidiar, no va a haber gas. Entonces va a ser una. Porque no solamente hay un problema de precios, sino que no hay disponibilidad. Es como el gobierno dijo, Cerruti, podemos garantizar que no va a faltar gas en invierno, pero enseguida Cotoy, ¿qué dijo? Claro, que dijo, la realidad puede desmentirme, dijo la vocera presidencial. No sabíamos que iba a suceder una guerra en Ucrania. La realidad puede desmentir. Nos va a pasar como la vacuna el año pasado. Vamos a llegar tarde y nos vamos a quedar con lo poco de vacuna que hay en el mundo. Pero va a ser lo mismo que el gas. Goldín, Carlos Fara, gracias. Te quedas unos minutos, Toti, puede ser. Quiero analizar con vos un poquito lo que está pasando ahora en la calle. Vamos a la tanda, ya volvemos. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que está pasando en este momento en la calle. Repasemos. Ahí está el Metrobús cortado. Están las imágenes en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social y el Acampe, ¿no? El Acampe está ahí frente al Ministerio de Desarrollo Social mismo. Sí, correcto. Y en las plazas laterales también, Maxi, en las plazas que están alrededor, ¿no? Que son parte del Metrobús, en el medio y en los costados, donde hay plazas, ahí también se instalan. La gran preocupación del gobierno de la ciudad desde que arrancó toda la movilización el día de hoy, cuando trataban de tomar la autopista 25 de mayo, tiene que ver con, primero, que no se corte el acceso a la ciudad a través de la 25 de mayo. Y por otro lado, con ver de qué manera se puede liberar el Metrobús. Ahora, en el gobierno de la ciudad dicen los que tienen que dar una señal son los del gobierno nacional, que son los destinatarios de esta manifestación, que por ahora no dicen nada. Lo único que dicen es, nosotros ya dimos las señales de hacia dónde va nuestra política. Toti, ¿vos ves que esto se va de alguna manera a potenciar, se va a multiplicar? Yo creo que si sigue un Alberto Fernández sin gobernar, preocupándose más cómo le queda bien con Cristina y no tiene la sensibilidad en el día, por ejemplo, que se dice que quedan en la pobreza millones de personas y él más preocupado por contestar lo que pasaba con la vandalización, que es repudiable todo eso a Cristina, yo creo que se va a profundizar, porque el desgobierno que hay, el no gobierno que hay, es lo que hace que la gente se desespere, como en cualquier lugar, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un caldo de cultivo para que la gente siga movilizándose y cada vez más gente. Y ojalá no pase nada que tenga que ver con las internas. Porque la situación... ¿Vos temés mucho algún tipo de fractura y que esto termine en la calle con el kirchnerismo en la calle? Porque la construcción de poder en la Argentina muchas veces se da a costa del sacrificio de los pobres. No solamente con la pobreza, sino también con el sufrimiento y la muerte de los pobres. El 2001 sucedió eso y murieron mucha gente.
Hoy la situación de violencia está instalada y esa anomia que hay en la gente, vos me decís de los saqueos, una barra brava en un paseo, en una calle peatonal, 50 tipos rompen vidriera, qué sé yo, y toda la gente sale a llevarse el traje en la calle Florida. Mirá lo que pasó con un camión que vuelca en la ciudad. Con cerdos, sí. Con cerdos. Vos veías corriendo los cerdos. Y no era al lado de una villa de emergencia, había ahí estacionado coche último modelo, porque la gente cuando ve eso y que no hay nadie, que no hay ley, y entonces empieza a generarse toda esta situación de caos. Eso es lo que a mí me preocupa. Toti, gracias. No, al contrario, gracias a vos. Toti Flores, vamos volando a la tanda, ya volvemos. Está llegando Roberto Funes al aire de A24, está Diego de Nicolás ahí en la 9 de julio. Diego. Sí, estamos en 9 de julio y Moreno. Fíjate, Maxi, que aquí la gente sigue realmente instalada. Inclusive ahora han colocado algunas mesas con algunas de las actividades que realizan los movimientos sociales y demás para mostrar todos sus trabajos y actividades en los barrios, y que aquí los traen ahora al medio de la 9 de julio. Las dos calles laterales, Bernardo de Irigoyen y Lima, se encuentran parcialmente habilitadas, por lo menos para que el transporte público pueda fluir un poco, pero el Metrobús absolutamente cortado. Así que este es el panorama, Maxi, a esta hora de la tarde, aquí en la 9 de julio. Los piqueteros prometen quedarse hasta mañana. Bien, Diego, seguimos ahí con la cobertura de A24. Pablo, no hay negociaciones. El ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, dijo que están congeladas. Sí, el Ministerio de Desarrollo la Social... vacante de planes sociales. Sí, lo que plantea es, nosotros vamos a asistir con herramientas, con darles más posibilidades productivas, pero el cupo de planes sociales, eso está cerrado y no es parte de la negociación. Lo único que se puede es proveerle de alguna manera más herramientas para poder generar más trabajo. Ese es el planteo del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, nos estamos retirando. Quédense con Robertito. Nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.